¿Alguna vez has sentido que no encajas en el lugar donde estás? Como si dentro de ti hubiera algo más grande, más fuerte, pero todo a tu alrededor intentara convencerte de que te conformes con menos. Es esa sensación de tener alas escondidas, pero vivir rodeado de voces que repiten: no puedes, no lo intentes, no naciste para eso. Esta historia empieza con un huevo perdido en medio del bosque que terminó en el lugar equivocado, un gallinero. De allí nacerá un aguilucho que crecerá creyendo que es igual a los demás, aunque en su interior siempre arda el deseo de volar. Lo que parecía un accidente del destino se convertirá en la metáfora de millones de personas que viven limitadas por lo que otros dicen, olvidando lo que realmente son. Aquí no escucharás un simple cuento para niños. Verás el reflejo de tu propia vida, los sueños que te hicieron dudar, las veces que te llamaron raro, las veces que pensaste en rendirte porque las burlas pesaban más que la esperanza. Pero también descubrirás el momento en que el coraje rompe las cadenas y la verdad interior despierta con fuerza, porque esta historia es un espejo, y si prestas atención, puede que reconozcas que también naciste para mucho más. Quédate hasta el final, porque no solo conocerás cómo un águila descubrió su verdadero potencial, sino que entenderás cómo tú también puedes romper con lo que te limita y recordar quién eres de verdad. Y si sientes que esta historia toca tu corazón, suscríbete ahora y acompáñanos hasta el último capítulo. Allí encontrarás la clave para usar tus propias alas. En lo alto de una montaña, una majestuosa águila preparaba su nido con cuidado. Había elegido la roca más segura, el lugar más alto, donde el viento era fuerte y el cielo parecía infinito. Allí depositó sus huevos, creyendo que nada podría amenazar su futuro. Pero una tormenta inesperada cambió el destino. Uno de los huevos rodó fuera del nido y cayó por la ladera hasta perderse entre los arbustos. Al amanecer, un campesino que buscaba leña encontró aquel huevo extraño, grande y brillante. Lo miró sorprendido y, sin comprender lo que tenía entre sus manos, decidió llevarlo al gallinero. Allí, entre gallinas comunes, colocó el huevo bajo una clueca que lo aceptó sin dudar. Nadie imaginaba que dentro crecía un ser hecho para los cielos. Los días pasaron y los polluelos rompieron el cascarón. Entre ellos apareció uno diferente, más fuerte, con ojos intensos y plumas oscuras. Desde el principio no encajaba. Mientras los demás parecían iguales, él resaltaba y por eso lo llamaron el raro. El aguilucho intentaba adaptarse, caminaba torpemente, picoteaba la tierra y seguía el ejemplo de los demás. Pero cada vez que levantaba la mirada y veía el cielo, algo dentro de él se encendía. Sentía que pertenecía a otro lugar, aunque no sabía cuál. Las gallinas lo miraban con burla. «Aquí nadie vuela, no sueñes tanto», repetían. Y esas palabras empezaban a clavarse en su corazón. La duda lo envolvía. ¿Sería verdad que no había sido hecho para más? ¿Estaba mal querer algo diferente? Aún así, en lo profundo de su ser, una voz silenciosa le recordaba que su historia no terminaría en el suelo. El aguilucho creció rodeado de límites. Cada día intentaba ser como los demás, pero nunca lograba encajar del todo. Sus alas eran demasiado grandes, sus garras demasiado fuertes, su mirada demasiado intensa. Y lo que para él era natural, para los demás era motivo de burla. «Mírenlo, ¿cree que puede volar más alto?» «Que todos», decían las gallinas entre risas. Él agachaba la cabeza, intentando convencerse de que debía aceptar su lugar. Aún así, había momentos en los que el cielo lo llamaba. Al ver a las aves que cruzaban el horizonte con libertad, un fuego ardía en su interior. No sabía explicarlo, solo sentía que pertenecía a ese mundo de alturas. Pero cada vez que lo compartía, recibía las mismas palabras: «Nunca volarás».
eres uno de nosotros. Poco a poco, esas voces fueron calando en su corazón, sembrando dudas sobre lo que realmente era. Un día, impulsado por ese deseo que no se apagaba, trepó un árbol cercano. Con miedo extendió sus alas e intentó saltar. Fue un intento torpe. Cayó al suelo de inmediato. Las risas llenaron el corral. Lo sabíamos, no eres más que una gallina con plumas raras. Aquella noche, mientras todos dormían, el aguilucho miró el cielo estrellado. Sentía dolor por su fracaso, pero dentro de él algo seguía vivo. Se dijo a sí mismo: no sé quién soy, pero sé que no nací para quedarme en el suelo. Sé que un día volaré. Y en ese instante, más que un pensamiento, sintió una certeza. No era un sueño vacío, era una verdad que esperaba despertar. Aunque el miedo y las burlas lo herían, en su interior sabía que su destino no estaba en el corral. Al día siguiente, mientras exploraba los alrededores, el aguilucho persiguió una pequeña lagartija entre los arbustos. Sin darse cuenta, se alejó del corral. Atravesó cercas y matorrales hasta llegar a una colina bañada por la luz del sol. Allí, frente a sus ojos, apareció una escena que nunca había imaginado. Un grupo de águilas imponentes descansaba en lo alto, con las alas extendidas y la mirada fija en el horizonte. El corazón del aguilucho comenzó a latir con fuerza. No se sintió extraño ni fuera de lugar. Por primera vez en su vida no tuvo que esforzarse para encajar. Los reconoció y al verlos, se reconoció a sí mismo. Algo dentro de él susurraba con claridad: ese es tu lugar, esa es tu sangre, ese es tu destino. Con pasos inseguros se acercó. Las águilas lo notaron. Una de ellas, de plumaje plateado y mirada profunda, lo observó en silencio. El aguilucho habló con voz temblorosa. Desde el corral los veía cruzar el cielo. Siempre supe que quería volar como ustedes, pero crecí entre gallinas que me decían que era imposible. La vieja águila inclinó la cabeza con serenidad y respondió: te hemos visto desde lo alto. Vimos cómo soñabas, cómo lo intentabas. Aunque vivías entre gallinas, naciste para volar. No estabas equivocado al mirar el cielo, solo habías olvidado quién eras. El aguilucho, con lágrimas en los ojos, preguntó: ¿de verdad puedo volar tan alto? La respuesta fue firme: sí, pero tendrás que dejar atrás el corral y las voces que matan tus sueños. Mañana al amanecer sube con nosotros a la cima de la cordillera. Allí el viento es fuerte y solo los valientes se atreven. Ven con el corazón libre y deja que tus alas recuerden lo que siempre supieron hacer. Por primera vez, el aguilucho sintió que la verdad estaba más cerca que nunca. Esa noche, mientras las gallinas dormían apiladas en silencio, el aguilucho se apartó y subió al árbol donde tantas veces había intentado volar sin éxito. El cielo estaba cubierto de estrellas y parecía llamarlo por su nombre. El viento era suave, pero dentro de él rugía una tormenta de emociones: miedo, esperanza, duda y un fuego imposible de apagar. Por un instante pensó: ¿y si no puedo? Pero recordó las palabras de la vieja águila: no estabas equivocado al mirar el cielo, solo habías olvidado quién eras. Cerró los ojos y en lo profundo de su corazón decidió que no quería seguir encajando en un lugar donde nunca perteneció. No quería ser una gallina con alas, quería ser lo que siempre fue: un águila. Al amanecer, antes de que el corral despertara, emprendió el camino hacia la cordillera. Sus pasos eran inseguros, sus patas temblaban, pero cada avance lo alejaba de las voces que lo habían limitado. Subió por senderos pedregosos, aferrándose a las rocas con sus garras. El aire se volvía más frío, más violento, pero también más puro. Al llegar a la cima, encontró a las águilas esperándolo. La vieja lo miró y asintió con serenidad: bienvenido. Aquí es donde se forjan los que deciden volar. Hoy enfrentarás tus miedos. El aguilucho se acercó al borde del abismo. Abajo,
un vacío inmenso y oscuro. Dentro de él, la verdad indiscutible de que nunca había sido una gallina. El viento golpeaba su cuerpo como un desafío y, aunque el miedo lo envolvía, sus ganas de volar eran más grandes que cualquier temor. Era el momento de decidir, quedarse en el suelo o recordar lo que siempre había sido en lo más profundo de su ser. Las águilas lo rodearon en silencio, como guardianas de un secreto antiguo. No hubo gritos ni órdenes, solo miradas firmes que lo animaban a confiar. El aguilucho respiró hondo, cerró los ojos y abrió sus alas. Durante un instante dudó, pero recordó cada burla, cada risa, cada palabra que lo quiso encadenar al corral, y comprendió que ya no podía vivir bajo esas voces. Con un salto se lanzó al vacío. El viento rugió en sus oídos y por un segundo sintió que caía sin remedio. El suelo parecía acercarse rápido y la sombra del fracaso lo envolvió. Pero al tercer latido algo cambió. El aire sostuvo sus alas como si siempre lo hubiera estado esperando. Sus plumas temblaron, luego se afirmaron y su cuerpo se elevó. El aguilucho abrió los ojos y vio la tierra empequeñecerse bajo él. El miedo que lo había acompañado toda la vida comenzó a desvanecerse, reemplazado por una fuerza indescriptible. No era un simple movimiento físico, era un despertar. Cada batida de alas era una declaración. Nunca fue una gallina disfrazada, siempre había sido una águila. Las demás lo observaban desde lo alto, orgullosas, mientras él cortaba el cielo con su primer vuelo verdadero. El viento ya no era enemigo, era aliado. La luz del sol lo envolvía como confirmando su destino. Y por primera vez no solo volaba, era libre. Abajo, en el corral, las gallinas levantaron la vista. No podían creer lo que veían. Aquel a quien llamaron raro y débil ahora surcaba los cielos con majestuosidad. Nadie entendía cómo, pero el cielo parecía más hermoso ese día. El aguilucho ya no miraba hacia atrás. El aguilucho voló cada vez más alto, dejando que el viento le enseñara lo que siempre había estado escrito en su naturaleza. Las nubes se abrieron ante él como un camino nuevo, y cada batida de alas lo alejaba de las cadenas invisibles que lo habían retenido. En lo profundo de su corazón, comprendió que ya no había vuelta atrás. El corral quedaba atrás, no como un lugar odiado, sino como un recuerdo que ya no lo definía. Desde lo alto, miró hacia abajo y vio a las gallinas confundidas, algunas incrédulas, otras murmurando entre ellas. Había silencio donde antes hubo burla. Ellas no podían entender cómo aquel al que señalaron tantas veces ahora tocaba el cielo. Pero para el aguilucho no había rencor, solo entendía una verdad. Quien no está hecho para volar jamás podrá comprender la grandeza de quienes lo intentan. Mientras seguía ascendiendo, se unió al grupo de águilas que lo habían esperado. Ellas lo recibieron con un vuelo sincronizado, mostrándole que el cielo no era un sueño aislado, sino un lugar compartido con quienes también habían elegido la altura. El aguilucho, que alguna vez se sintió solo, descubrió que nunca lo estuvo realmente. Siempre hubo un lugar preparado para él, solo debía decidir buscarlo. En medio de ese vuelo, una revelación se hizo clara. No basta con tener alas, hay que usarlas. No basta con soñar, hay que atreverse. Y entendió que todos nacen con un llamado, pero solo quienes se alejan de las voces que limitan descubren la verdad de lo que son. Ese día, el aguilucho dejó de ser simplemente un extraño en el corral. Se convirtió en lo que siempre había sido, un águila destinada a conquistar los cielos. Con el paso de los días, el aguilucho dejó de regresar al corral. No fue por desprecio, sino porque comprendió que cada minuto allí era un peso que retrasaba su vuelo. El cielo se convirtió en su nuevo hogar, las montañas en su escuela y el viento en su maestro. Allí,
rodeado de otras águilas, aprendió que volar no era solo un acto físico, sino una decisión diaria. La decisión de no volver a encadenarse a lo que limita. Desde lo alto, miraba el mundo con otra perspectiva. Lo que antes le parecía inmenso ahora era pequeño. Aquellas burlas que tanto lo herían ya no podían alcanzarlo. Entendió que la verdadera libertad no está en cambiar a quienes te rodean, sino en elegir con quién caminar. Y eligió estar con quienes, como él, ya habían recordado sus alas. La transformación fue completa. Dejó atrás la duda, el miedo y la sensación de no pertenecer. Ahora sabía que había nacido para más. Y aunque recordaba el dolor del rechazo, también agradecía cada burla, cada caída, porque fueron esas pruebas las que lo empujaron a buscar el cielo. El aguilucho comprendió algo profundo. No todos quieren volar. Algunos prefieren la seguridad del suelo porque temen a la altura. Pero él había nacido para lo contrario, y esa certeza lo llenaba de paz. Su mirada, antes apagada, brillaba ahora con firmeza. Sus alas, antes torpes, dominaban el aire con majestuosidad. El día en que se unió plenamente al vuelo de las águilas, sintió que el cielo mismo lo recibía. Ya no había dudas, ya no había preguntas, solo la verdad. Siempre fue un águila y nunca más olvidaría quién era. El tiempo pasó y el joven águila se fortaleció. Sus vuelos se hicieron más largos, sus alas más firmes y su mirada más clara. Lo que antes parecía imposible ahora era parte de su vida. Ya no había temor al vacío ni dudas sobre su identidad. El cielo era suyo, y en cada amanecer recordaba que había valido la pena dejar atrás el corral. Un día, al sobrevolar aquellas tierras donde había crecido, vio desde lo alto a las gallinas que alguna vez lo llamaron raro. Estaban allí, en el mismo lugar de siempre, repitiendo los mismos gestos, los mismos pasos, las mismas palabras. Sintió un instante de nostalgia, pero también entendió que su destino ya no estaba en ese suelo. Había nacido para lo alto, y quedarse allí hubiera sido renunciar a sí mismo. El águila comprendió que la verdadera diferencia entre quienes vuelan y quienes no lo hacen no está en tener alas, sino en atreverse a usarlas. Todos pueden soñar, pero no todos se arriesgan. Y fue en ese pensamiento donde halló la lección más profunda. La vida cambia cuando eliges rodearte de quienes ya vuelan, no de quienes te atan al suelo. Desde las alturas habló en silencio consigo mismo. No soy una gallina disfrazada de águila. Soy un águila que recordó quién era. Y esa frase se convirtió en su verdad, su fuerza y su libertad. El corral quedó atrás como un recuerdo lejano. El presente y el futuro estaban en el cielo, donde cada día era una oportunidad de volar más alto y descubrir hasta dónde podía llegar. La historia del aguilucho nos recuerda que no importa dónde hayas nacido, ni quiénes te rodearon en tus primeros pasos. Lo que realmente importa es lo que llevas dentro y la decisión de escuchar esa voz que insiste en decirte que naciste para más. Muchos viven toda su vida atrapados en corrales de dudas, burlas y limitaciones, olvidando que tienen alas, pero llega un momento en que cada persona debe decidir seguir encadenado al suelo o atreverse a volar. Pero Águila lo entendió. No era lo que los demás decían de él, era lo que siempre estuvo en su interior. Su transformación no vino de afuera, vino de recordar quién era. Esa es la misma verdad que hoy se abre frente a ti. Quizás has escuchado voces que te dicen que no puedes, que tus sueños son demasiado grandes o que deberías conformarte. Pero la historia muestra que esas voces no definen tu destino. Tú decides qué hacer con tus alas. La lección es simple y poderosa. La verdadera libertad está en alejarte de lo que te limita y acercarte a quienes ya vuelan. No todos nacieron para conquistar el cielo, pero tú sí. Y la frase que resume todo este relato es clara.
No eres gallina disfrazada de águila. Eres un águila que olvidó quién era. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes aquí. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordarlo. Dale me gusta y suscríbete al canal para más relatos que inspiran y transforman. Porque así como un día un aguilucho descubrió su verdad, también tú puedes romper con lo que te limita y volar hacia lo que siempre estuviste destinado a ser.